articular con el tema del plan del alma y por qué Jesús terminó llegando hace 2000 años, es importante comprender que las almas no vienen acá por casualidad ni por accidente. Transándose al puente de la misión del alma de cada uno de los que estamos aquí. ¿Y quién más que Jesús, que vino, has hecho hombre y su alma gemela igual, a sembrar aquello que nos dejó? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Ya entrada la nochecita, hoy viernes rico y tenemos una sorpresa muy especial, algo muy lindo porque ustedes saben que a veces la sincronicidad de la vida es muy linda y las cosas llegan de una manera inesperada y súper amorosa. Acá tengo una sorpresa para todos ustedes, esperen a ver. Ay, Hola Dianita, ¿cómo estás? sorpresa, sorpresa, que son sincronicidad tan hermosa de la vida. ¿Cómo te va? Muy bien, 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 ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te Bien, sientes? bien, pues tengo que decir que Juana tuvo un problema, entonces nos tocó arrancarlo de esta manera, pero bueno, todo es perfecto, así que mil gracias por conectarte, gracias por abrir este espacio y bueno, espero que disfrutemos mucho de esta conversación. Hoy es un tema súper lindo, te voy a poner un poco al tanto Ponme al para tanto que que, estoy todo oídos. bueno, mira, lo que vamos a hablar con Juan, lo que íbamos a hablar con Juana, tiene que ver con el plan del alma, bueno, con el plan que hizo mi Padre Celestial junto con el universo y cómo confluyó eso en el plan de Jesús y por qué Jesús Ujú. decide encarnar hace 2000 años y cuál era el propósito detrás de esa encarnación y por qué todos los elementos alrededor de su vida hace 2000 años. O sea, vamos a hablar un poco del plan, de lo que pasó a nivel álmico, pues que es un tema que a ti también resuena contigo, estás formada Totalmente. en ese tema. Totalmente bueno por una muy buena guía, una muy excelente maestra, que tú la conoces muy bien. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, antes de empezar, yo te tengo una sorpresa y te la voy a dar en vivo. Wow. ¿Tú tienes, Súper. tú ves esta figura que yo tengo acá atrás? Sí, ok. Ok. Pues Sí. resulta que tiene una gemela y yo llevo tiempo esperando para quién es. Y hoy me fue revelado y la gemela es para ti. En serio, wow, muchas Entonces, gracias. próximamente que vaya, que te vea, la gemela es para ti. Ay, espectacular, muchas gracias. Muchas gracias. Esa es María Magdalena. Sí, total, mírala. Me encanta. Espectacular. Pues Dianita, muchas gracias. No, a ella, Qué, a ella. qué buena sorpresa para comenzar Bueno, creo que ya te escucho, ya te escucho. Qué buena sorpresa, ¿para qué? que, pues, esa sorpresa para comenzar este live, Es porque todo eso hermoso. tiene que ver. Totalmente, De totalmente. hecho, ese es uno de los temas más interesantes sobre el plan de Jesús, es por qué decide encarnarse con su llama gemela, Sí, porque eso juega un papel fundamental en lo que él venía a compartir. Entonces, bueno, ahí tenemos otro elemento que acaba de surgir para esta no, conversación. no, total. Y algo muy lindo que quiero compartírtelo es que el amor de María Magdalena hacia Jesús, ella lo pone a él como figura, pero es el amor incondicional que todos tenemos hacia nosotros y hacia todos los demás. Ujú. Espectacular, maravilloso. Bueno, ¿por dónde arrancamos, mi querida Dianita? Bueno, es que hay tanto por empezar. Ustedes se imaginan, hagan de cuenta que tienen un escritorio lleno de información y esa información hay que expandirla. Entonces, así estoy yo ahorita, me siento con una mesa llena de información. Además que esta sorpresa para mí fue hermosa. Yo estaba sentadita esperando el live, el vivo, cuando ¡boom! Y yo no, pues de una, o sea, sin ni siquiera mi cabeza lo procesó y dije, sí, vamos, de una, andiamos. Em,
cabe anotar que deseo de corazón que Juan esté bien, que sea algo pasajero y que próximamente, el próximo viernes, acá va a estar Juana en el programa con Gabriel Francisco, Dios mediante. Así es, fue un tema coyuntural que se resuelve. Simplemente, bueno, como somos una comunidad, como estamos conectados desde el corazón, pues si uno de nosotros no puede y está disponible, pues maravilloso poder compartir. Estamos hablando, pues lo mismo que hablamos siempre en comunidad, ¿no? Que es algo como natural, que nos fluye, que hace parte de nuestra esencia. Y bueno, pues no en vano creo que tuvimos hoy una conversación súper bonita contigo, súper profunda durante gran parte de la mañana. Y bueno, de pronto esa era la preparación para eso que vamos a anunciar acá, que vamos a hablar, que vamos a compartir. Así que, bueno, mi querida Dianita, Fue algo hermoso, la verdad, me costó, me costó un rato volver a la aquí a la hora y fue algo hermoso, me expando totalmente, fue un regalo, es la primera vez que experimenté algo de nuestra conversación hoy. Fue la primera vez que lo experimenté y de verdad que es un regalo lindísimo. Lo recibo con amor, lo recibo con esa nobleza, con ese honor que, que es un nuevo don que hoy, hoy descubrí. Fue algo muy lindo. sí, Dianita hoy tuvo una gran canalización. Bueno, se levantó con una canalización que la compartió generosamente En el con la grupo. comunidad que tenemos. Ujú. Y eso me llevó a mí, despertó la curiosidad y me llevó a contactar a Diana y terminamos hablando en el transcurso de la mañana una buena parte donde Diana canalizó y canalizó espectacular. Para mí fue absolutamente revelador y una experiencia súper linda lo que pudimos conversar hoy en la mañana. Hermoso. Fue Una, totalmente hermoso. una cosa, por si acaso Juana nos está escuchando o nos llega a escuchar en algún momento, o tú, Moni, que estás conectada, si quieres de pronto hablar con Juana, porque Juana me estaba timbrando, si ella de pronto se quiere unir, se puede unir. Lo que pasa es que está en un lugar, ella está regresando de un viaje, estaba como complicada, entonces no tenía un buen sitio para conectarse. Pero si logra conectarse en algún momento y se quiere unir, podemos los tres hacer este live, o sea, no Ay, hay qué ningún belleza. problema. De verdad wow, esto es maravilloso. Gracias. Sí, sí, por favor, Juana, si nos escuchas, acá estamos, esperándote con los brazos abiertos. Nos Bueno, envíes la solicitud en caso sí, de que quieras conectarte. eh, hay mucho por empezar. Es sorpresa para mí, pero ya me están llegando muchas preguntas. Una de ellas es, empezamos a hablar por el libro, yo vi el live la semana pasada, tú nos explicas muy claramente aquellas conversaciones con Jesús que has tenido y cómo las llevas de esta manera tan hermosa en un libro, un arte, que tal vez tú no lo recuerdas ahora, pero en otras vidas tú has sido escritor. Ahorita lo estás desarrollando nuevamente porque estamos en la época de despertar los dones. La pregunta es, no más que pregunta es, el sentir, porque es un libro que no es solo para leer, es un libro para vivir, es un libro para sentir. Estén preparados porque este libro va a mover muchas fibras que tenemos dentro. Va a permitir sentir, porque hoy más que todo el mensaje es sintamos, sí, sentir todo lo que nos llega, toda la información, que pase de hermoso, que pase de bonito, que yo soy de las que digo, ay, qué hermoso, qué bonito. No es solo eso, es sentirlo. Y una de las, como se empieza a sentir es cuando tu corazón empieza a moverse como un temblorcito, como algo rico. Empieza a vibrar, empieza a expandirse. Déjalo que fluya. No es nada malo, no es nada bueno, es tu corazón que está gritando, sí, sí, ponle atención a eso, escúchalo. Y este libro es para eso, para vivirlo, para habitarlo, para sentirlo. Ya, ya lo quiero leer, ya lo quiero leer. Cuéntanos un poco, porque es el cómo tú tienes, a ver, nos comentaste hace una semana de dónde comenzaste desde niño, ya descubrimos un poco que después se revelará el sentir de por qué jugabas, la razón de la que jugabas a ser crucificado sin tú entenderlo, y hay muchas cosas que a ti te mueven, que tienen un trasfondo, un más allá de otras vidas. Pero, ¿cómo te llevó a ti esa experimentación para empezar a hablar esas conversaciones tan hermosas con Jesús, de, de que hubo expansión de lado y lado? Porque
al querer Él venir a darte ese mensaje, esos mensajes, y tú también, al abrirte y recibirlos, porque eso es de parte y parte, Ujú. ¿cómo empezaste a sentir esa belleza, esa armonía tan espectacular que hay entre ustedes dos en especial? Anita, esto es un proceso muy natural y es importante, y ese es uno de los mensajes que quiero dejar. Cuando uno es mensajero de un maestro como Jesús, que es un gran maestro de la conciencia y que viene a apoyar a la humanidad no solo hace 2000 años, sino desde hace mucho tiempo y también que está vivo. Ese es uno de los mensajes que él quiere entregar, que él no está muerto, él está vivo y sigue vivo y va a seguir vivo y va a seguir acompañando tanto al planeta como a la humanidad. Este es un proceso que es muy natural. Ujú, Y para comenzar a articular con el tema del plan del alma y por qué Jesús terminó llegando hace 2000 años, es importante comprender que las almas no vienen acá por casualidad ni por accidente. Las almas vienen porque tienen un propósito, porque vienen a cumplir una misión, porque vienen a compartir un regalo para la humanidad y para el planeta. Y ahorita te invito o ujú, que me acuerdes que toquemos ese tema del planeta porque es muy importante. Y entonces cuando uno ve lo que ha sido su vida, las diferentes etapas de la vida que uno va transitando, cuando uno ya está en ese proceso de despertar y observa hacia atrás esas diferentes etapas, te das cuenta que nada es casualidad y que cada etapa ha sido parte de la preparación para lo que tú viniste a experimentar, para lo que tú viniste a compartir y para el regalo que viniste a hacer. ujú, Entonces, cuando yo mencionaba en el live pasado con Juana que había tenido esa experiencia de niño, que me jugaba a crucificarme y que Semana Santa era dramático para mí, que era muy difícil y me daba mucho miedo y mucha nostalgia, cuando conté sobre el bullying, cuando conté que en el año, bueno, que después estudié descodificación biológica después de haber terminado medicina y que eso me ujú, permitió entrar en contacto con las emociones de las personas y en el año 2017 recibí la invitación a hablar sobre el yo soy y eso me impulsó después a hablar del despertar de la conciencia, la nueva tierra y ahora llego a todo este tema de las conversaciones con Jesús. Pues eso lo que quiere decir es que ese recorrido ha sido la preparación y que le va a uno mostrando qué es lo que uno vino a hacer a la tierra. Nada es casualidad, nada es accidente y todo es parte de lo que vinimos a cumplir dentro de ese plan. Y en ese mismo sentido, lo que experimentó Jesús en su vida también fue una manifestación del plan por el cual él vino hace 2000 años. Por eso ujú, hago ese paralelo, porque él no vino porque sí, él no vino porque su alma hubiera simplemente, se hubiera inventado que iba a ir a la tierra porque sí, sino que eso hacía parte de un plan mayor, un plan muy importante en donde Dios y en donde el universo y donde se requería la presencia de ayudar a recordar acá en la tierra que la humanidad había olvidado quién era, de dónde venía, ujú. de cuál era su origen y de para qué estaban aquí en la tierra. Entonces, cuando la humanidad está en ese estado, donde está muy perdida, donde está muy en el olvido, donde está experimentando un gran sufrimiento, muchos conflictos, mucha violencia, pues surge como ese deseo de Dios y del universo de proponerse un plan para ayudar a la humanidad a recordar. Y es ahí donde aparece Jesús dentro del plan. ¿Por qué? Porque el propósito del plan era que pudiera venir un alma con una gran conciencia y que tuviera esa capacidad para poder comunicar un mensaje que ayudara a la humanidad a recordar. Y ahí es donde el alma de Jesús cumple con todas esas características y se ofrece como voluntaria para venir acá a la tierra a recordar esto. Ahora, hay otro elemento que es muy importante dentro de este plan que lleva a que Jesús venga a la tierra hace 2000 años, y es que lo que se buscaba era poder recordar la importancia no solo de quiénes somos, sino también la importancia del equilibrio y de un adecuado uso de la energía masculina y femenina. Por eso es que dentro del plan se define no solo que Jesús venga, sino que venga acompañado por su llama gemela y que esa llama gemela
venga encarnada en el cuerpo de una mujer, que es María Magdalena. Entonces todo dentro de ese plan comienza a encajar, las fichas del rompecabezas comienzan a articularse y ahí es donde uno comienza a entender por qué Jesús vino hace 2000 años. Entonces, durante 2000 años, pues sí, durante 2000 años, no hemos comprendido del todo las razones por las cuales Jesús vino, por Ujú. las cuales el plan se estableció, el plan por qué venía acompañado con la llama gemela en su aspecto femenino. Y eso nos ha llevado desde esa ignorancia espiritual a creer que Jesús vino a salvarnos, que Jesús vino como el Salvador que venía a redimirnos de nuestros pecados para que pudiéramos tener la gracia de Dios. Pero realmente no fue así. Entonces es muy importante poner en contexto esto porque eso fue lo que motivó hace 2000 años a que el pueblo judío y a que la humanidad se estuviera planteando cómo me puedo salvar a mí misma, cómo puede llegar a alguien que me libere del dolor y del sufrimiento, cómo puede haber un redentor, cómo puede haber un Mesías que me libere militarmente para salir de la opresión en la que el pueblo judío estaba por parte de Roma. Y esto se malinterpretó a tal grado que hoy, 2000 años después, todavía seguimos creyendo que Jesús vino a sacrificarse por la humanidad y que vino a liberar a la humanidad del pecado para que la humanidad pudiera tener la gracia de Dios. Y eso no es así. Entonces, ese es un punto de partida que me parece que es fundamental que lo vayamos explorando poco a poco, porque ese plan fue el que dio origen a todo lo que sucedió posteriormente y que llevó a la encarnación de Jesús y de su llama gemela, que es María Magdalena. Mira qué hermoso, además que estás eh, transándose al puente de la misión del alma de cada uno de los que estamos aquí. Y quién más que Jesús, que vino, has hecho hombre y su alma gemela igual, a sembrar aquello que nos dejó, no lo que nos dejaron, no lo que nos hicieron creer durante años, y no vamos a entrar en detalles porque somos unas hormiguitas contra algo grande todavía, no vamos a entrar en detalles, pero además de eso es una invitación a sentirlo. Cuando tú tienes una creencia marcada, y es lo que yo llamo que más adelante empiezan a haber grietas en tu casa interior, tú te das cuenta que hay algo que no vibra contigo. Y es cuando tú empiezas a sentir esa verdad. Pero yo digo que, insisto, estoy convencida que tu libro va a abrir muchas, muchas, muchas cosas, porque no es de la mente, es de sentir, es del corazón, es esa unión. Entonces, no estoy hablando más de la mente, al contrario, porque es acá tenemos el puente que comunica mente, corazón. Entonces, sin el corazón no grita, no habla, él se manifiesta por otras cosas. Y tú que hiciste biodescodificación, sabes cómo se manifiesta con enfermedades, con dolores, etcétera. Pero es cuando procesa toda esa información, llega a nuestra mente consciente, nuestra mente que organiza todas esas palabras en el idioma que nos comunicamos acá en la tierra, es cuando se produce eso hermoso, que es el sentir, y en la producción de dar la palabra, ser voz de lo que Jesús, junto con María Magdalena, sus discípulos, dejaron hace más de 2000 años acá en la tierra. Tú mencionas algo muy importante y es por qué si Jesús supuestamente es el único hijo de Dios, por lo menos para unas religiones, no voy a entrar en detalles por Mm. lo que dices que somos hormiguitas, pero si Él es el único, si aparentemente es el único hijo de Dios, ¿para qué decidió encarnarse? Se hubiera podido quedar desde el cielo haciendo toda su misión desde el cielo y guiando desde el cielo, o de pronto guiando a otros seres que estuvieran encarnados para que guiaran al resto del pueblo en su camino. Pero ¿por qué Jesús decide encarnarse? Eso tiene un sentido y un propósito. Y es porque Él necesitaba venir dentro de ese plan a ser el camino, ser el camino. Por eso es que una de las frases más potentes de Jesús es, yo soy el camino, Sí. porque Él venía a encarnarse en un cuerpo, encarnar su experiencia humana
vivir como todo ser humano, sentir emociones, experimentar el conflicto, experimentar el sufrimiento y darse cuenta desde su conciencia y su sabiduría, porque es un ser muy que ha recordado gran Razón. parte de lo Ujú. que es poder, a través de esa encarnación, guiar a otros o acompañar a otros para que pudieran ver cómo abrazar la humanidad en medio de la experiencia humana. O sea, cómo abrazarse desde la parte divina para que esa parte humana se integre con la parte divina, para poder experimentar el amor en medio de esa experiencia humana. Por eso es que Ujú. Jesús decide encarnarse. Entonces, eso que nos han llevado a creer durante tanto tiempo de que Jesús es un ser inalcanzable, el único Hijo de Dios, y se ha construido toda una narrativa que en mi opinión es peligrosa, peligrosa en el sentido del impacto que puede tener para el ser humano cuando tú escuchas que nació de un vientre sin pecado, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue el único Hijo de Dios, que no fue pecador, que es el único que está sentado al lado del Padre, Ujú. pues construyen una narrativa que lo que busca y lo que realmente produce es una separación frente a nuestra propia naturaleza divina, porque llegamos a creer que no podemos alcanzar ni experimentar lo mismo que experimentó Jesús, sino que es algo que simplemente lo vemos como algo idealizado, inalcanzable, pero que realmente nosotros nunca vamos a poder alcanzar. Y eso te limita porque no te permite ver realmente el potencial que tú tienes y quién eres tú realmente. Ujú. Entonces, más bien, yo lo digo con mucho amor y con mucho respeto, los quiero invitar a que a partir de hoy nos hagamos esa pregunta de ¿para qué Jesús tomó la decisión de encarnarse en un cuerpo? ¿Por qué decidió entrar en una experiencia humana? ¿Por qué decidió dentro del plan, junto con Dios y con el universo, por qué planearon que no solo Él viniera en cuerpo de hombre, sino que se encarnara su llama gemela en cuerpo femenino y que los dos estuvieran presentes al mismo tiempo dentro de su misión? Ujú. Todo eso tiene una razón de ser, todo eso tiene un propósito y es importante que comencemos a revisar cuál es la razón de ser de eso, porque es ahí donde tú tienes el potencial de liberarte a ti mismo y de encontrar cuál es el potencial que tienes acá en la tierra y quién eres tú realmente y lo que viniste a compartir. Porque si no vas a quedar limitado bajo unas creencias de las religiones que simplemente te van a condicionar y te van a limitar en la forma como tú te ves a ti mismo de lo que puedes llegar realmente a expresar. Expresarse. Y mira, muy, muy lindo lo que tú dices, porque acá, por ejemplo, acá cuando mencionaste sin cuestionar nada, que nació de un vientre, de una madre elegida, porque tú sabes que Ana, su abuela, ella empezó a preparar a su hija desde muchos, 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 muchos años antes. Entonces es la cosa de que ella tenía ese don de recordar sus vidas pasadas para tomar de aquellas vidas aquello para preparar a su hija que iba a tener a este hijo. Es muy bonito porque esa es una tarea y me dice que hable él es un hijo de la luz. Él es de esenios, son esenios. Entonces, investiguemos un poco aquello que nosotros dos estamos hablando porque nosotros estamos hablando más de una experiencia, más allá de una experiencia, es un sentir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos podemos cuestionar muchas cosas, pero cualquier palabra que ustedes vean que resuena con ustedes, investiguen o pregúntenos. Ahí está Gabriel Francisco, ¿qué es tal cosa? ¿A qué te refieres con tal cosa? Los puedo orientar, pero solo cada uno de nosotros siente Ujú. qué es o sea, ¿cómo decirlo yo? Tu alma te dice Sí. el sí grande. Hay una certeza dentro de nosotros y la manera de conectar con esa certeza es a través del corazón. Porque cuando nosotros estamos conectados desde el corazón, estamos en un espacio que es neutro, que es libre de Total, juicio, donde estamos total. presentes y donde estamos en conexión directa, no solo con nuestro espíritu, sino también con todos los seres de luz que nos acompañan. Y uno de esos seres es Jesús. Jesús está muy cerca de la humanidad y él es muy claro a lo largo de este libro, Ujú. enfatiza que todo aquel que lo quiera conocer se conecte desde su corazón y ahí va a escuchar
va a encontrarse con él y va a escuchar su mensaje. Total, Entonces, eso que total. tú dices es muy importante. No necesitamos de terceros para Ujú. poder conectar con Jesús. No. Uno de esos mensajes, bueno, eso me hizo recordar una conversación que tuve con él, que aparece en el libro, donde él habla precisamente de ese tema de las iglesias, donde él dice, yo no necesito iglesias y mi iglesia realmente es el corazón, es a través del corazón que yo me conecto con todos Ujú. ustedes. Entonces, eso es muy importante. Ahora, Esther dice que siempre se ha preguntado quién es Jesús. Este, Para ponerlo en el pero mira qué contexto, lindo, perdón que te interrumpa, porque la palabra es, qué hermoso escuchar eso, gracias, gracias, Gabriel Francisco. Siempre me he preguntado quién es Jesús. Qué belleza, mira qué belleza. hay algo muy importante de esa pregunta, porque cuando uno revisa esto a la luz de lo que hizo Jesús hace 2000 años, entiende, entiende todo el contexto, entiende el contexto de cuál fue el plan que trajo a Jesús hace 2000 años, entiende cuál era la misión y el regalo que venía a compartir Jesús cuando se encarnó acá en la tierra, y entiende por qué su mensaje está regresando hoy 2000 años después. Ujú. Entonces, Jesús es un ser que ha recordado gran parte de lo que Él es. Voy a definirlo de esa manera. No lo voy a definir como un maestro, aunque es un maestro. No lo voy a definir como luz, aunque es luz. No lo voy a definir como uno de los hijos de Dios, porque sí es como todos nosotros un hijo de Dios, sino que Jesús tiene una particularidad en su esencia, su alma, su energía, su espíritu, es que a lo largo de tantas experiencias que ha tenido, de las encarnaciones que ha tenido y de otras experiencias espirituales que ha tenido en diferentes planos de conciencia, ha podido recordar Ujú. en gran parte quién es. Y esa parte, hago énfasis en esa palabra recordar, porque eso nos va a poner en contexto con el plan. Si Ujú. él ha recordado gran parte de quién es, de su esencia, de su origen, de lo que él vino a compartir, del regalo que es como creación de Dios, entonces entendemos el primer punto dentro del plan que hizo Dios hace 2000 años. Y es que Dios, cuando ve que la humanidad está sufriendo como está sufriendo, que no encuentra el camino de regreso, que se siente perdida, que está experimentando un gran conflicto y sufrimiento, que hay mucha violencia, que ha olvidado su origen, entonces Dios, la primera palabra que se le pone a Dios por enfrente es cómo traer a la tierra a alguien que permita recordar. Recordar, esa palabra es clave. Ahí es donde dentro del plan se elige un alma que tenga esa capacidad de comunicar cómo recordar. Ujú. Por lo tanto, tiene que ser un alma que ya ha recordado, que ha experimentado lo suficiente como para tener esa claridad de quién es, de su origen y de lo que es el compartir dentro de la unidad para expresar la totalidad de Dios. Por eso es que el alma de Jesús se ofrece y encaja perfectamente dentro de ese plan para precisamente venir a la tierra a ayudar a recordar. Y uno se podría preguntar, segunda pregunta, bueno, listo, un alma que viene a ayudar a recordar. Y la segunda pregunta es, ¿y para qué es importante recordar? ¿Por Ujú. qué dentro del plan era importante recordar? ¿Qué era lo que estaba pasando hace 2000 años? Y vamos a hablar específicamente del pueblo judío. Era un pueblo que en ese momento estaba oprimido por Roma, por un imperio romano, estaba gobernado en gran parte y militarmente por Roma, y eso llevaba a que el pueblo se sintiera bastante insatisfecho y estuviera experimentando un gran sufrimiento, hubiera mucha violencia y se sentía muy oprimido. Por eso es que el pueblo judío en ese momento comienza a visualizar o a imaginar que va a venir un Mesías, que va a venir un ungido por Dios, que lo va a liberar de ese sufrimiento, de esa opresión y que le va a permitir experimentar de nuevo la libertad y Ujú. que va a reunificar las 12 tribus de Israel. Entonces ese es el contexto en el cual el pueblo judío está experimentando eso, donde perdió su soberanía, está gobernado por Roma, pero también no tiene libertad. Entonces el tema, aparecen otras dos palabras que son claves en todo el plan de Jesús, soberanía y libertad. Entonces
Cuando Jesús aparece dentro del plan, Dios no solo busca que la humanidad recuerde, sino que recuerde cómo recuperar su soberanía para poder experimentar de nuevo la libertad. Porque en ese momento, gran parte de la humanidad estaba experimentando mucha violencia, grandes imperios, opresiones, imperios militares que llevaban a que los pueblos estaban perdiendo su soberanía y no experimentaran la libertad. Entonces, por eso es tan importante dentro de este plan esas tres palabras: recordar, soberanía y libertad. Entonces, si entramos en la lógica de ese plan, pues era muy importante que el alma de Jesús dentro del plan decidiera encarnarse en un pueblo que estuviera experimentando eso, un gran olvido, donde no estuviera viviendo su soberanía y donde no estuviera experimentando la libertad. Y por eso es que se escoge dentro del plan que Él llegue al pueblo judío, porque estaban presentes esos tres elementos. Y le voy a sumar un cuarto elemento, y es que gran parte de ese recordar y de recuperar la soberanía y la libertad se logra cuando hay también un equilibrio dentro de uno. Y para que haya equilibrio dentro de uno, es muy importante que haya un equilibrio entre la energía masculina y femenina. No estoy hablando de hombre y de mujer, sino estoy hablando de la energía de conexión y de la energía de acción. Entonces, ese cuarto elemento también es muy importante y por eso es que dentro del plan se define que Jesús no venga solo, sino que venga con su llama gemela encarnada en un cuerpo femenino para que la mezcla de ellos dos, la combinación de ellos dos, la integración de ellos dos, permitiera mostrar cómo utilizar conscientemente la energía masculina y femenina en el equilibrio para poder alcanzar ese estado de estar centrados, de estar equilibrados, que permitiera recuperar la soberanía y la libertad. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el plan de Jesús no fue un plan improvisado, fue bastante meditado, por decirlo de alguna manera, y encaja perfectamente para lo que se requería en ese momento, para el mensaje que se quería transmitir dentro del plan de recordar. Eh, ¿Tú nos puedes expandir un poquito más, un poco más, lo del equilibrio entre la energía femenina y masculina? Porque en el ambiente se siente, cuando hablamos de aquello, muchos todavía confunden con qué es el género, hombre o mujer. Entonces, explica, por favor, un poco más aquello para que se entienda más el concepto, porque es parte de los mensajes que él dejó. Sí, es muy importante porque es que son dos energías que están presentes en la fuente, están presentes en Dios. Cuando Dios va a crear, cuando crea todo, pues necesita varios elementos, necesita poner en movimiento la energía, pero también necesita poder acoger la creación, poder gestar la creación, poder, sí, acoger la creación. Entonces, esas dos energías están presentes en la fuente, están presentes en Dios, y por eso es tan importante que nosotros podamos comenzar a experimentar la fusión equilibrada de estas dos energías. Nosotros la llamamos acá en la Tierra energía masculina y energía femenina, pero ha generado mucha confusión de qué es masculino y femenino porque se suele asociar con hombre y con mujer. Y como nosotros somos creación de Dios y la presencia de Dios está dentro de nosotros, que también lo hablamos en el live que hemos compartido, pues esa energía masculina y femenina de la fuente o de Dios también está presente en nosotros. Entonces, independientemente que seamos hombre o que seamos mujer, las dos energías están presentes. Y es cuando las dos energías están presentes y están en equilibrio que podemos experimentar la plenitud y el cielo en la tierra. Por eso Jesús, cuando dice yo soy el camino y venía a encarnarse en como hombre y vivir como hombre junto con su llama gemela que es María Magdalena, vienen a mostrar cómo a través de esa humanidad se pueden encarnar de manera equilibrada la energía masculina y femenina para poder expresar el cielo en la tierra, para poder vivir el paraíso
del que tanto hablaba cuando hablaba del reino de su Padre. Es a través de la fusión equilibrada, el encuentro equilibrado de estas dos energías que vamos a poder experimentar el cielo en la tierra. En una de las conversaciones y entrando en todo este tema con Jesús, comprendí que de pronto una manera para comunicar mejor el tema de la energía masculina y femenina no es tanto hablar de hombre y mujer, sí, o de Ujú. masculino y femenino, sino de energía de conexión y de energía de acción. Entonces la energía femenina, podríamos llamarla más como energía de conexión, es una energía que nos invita a entrar en contacto con nosotros mismos, a estar presentes dentro de nosotros, a abrazarnos, a escucharnos, a acogernos, a ser benevolentes y compasivos con nosotros mismos. Mm. Pero también está la otra energía, que es la energía de acción, que sería la energía masculina, que nos invita a inspirar la creación, que nos invita a actuar, que nos invita a salir para poder expresar y experimentar nuestra propia creación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de estas dos energías que viven y habitan dentro de nosotros y comenzamos a entender que es en el equilibrio de ellas que encontramos nuestro propio centro y que es el punto donde desaparece la dualidad, en ese momento es que comenzamos a experimentar el amor incondicional y es donde podemos experimentar la plenitud y el cielo en la tierra. Entonces, por eso era tan importante también dentro del plan de Jesús que Él viniera con su llama gemela para poder comunicar todo esto. Y también por eso es que en el ministerio de Jesús fue tan importante el rol de la mujer. Las mujeres fueron fundamentales en el ministerio de Jesús. Jesús estaba rodeado de mujeres, había muchas mujeres que lo acompañaban en su camino. Y las personas más cercanas a Jesús eran mujeres. Su discípula amada fue María Magdalena, la importancia del femenino. Entonces, él reivindicó a la mujer a pesar de que llegó a una comunidad machista, donde la mujer no tenía un rol tan importante, donde estaba relegada a cosas más de la casa o a cosas que no eran tan importantes dentro de la sociedad, incluso a nivel religioso, estaba un poco relegada a la mujer. Y él también dentro del plan se elige llegar a este pueblo, al pueblo judío, porque al haber ese desequilibrio entre la energía masculina y femenina, pues le iba a permitir a él comunicar más fácilmente la importancia de equilibrar las dos energías, la masculina y la femenina. Entonces por eso todo encaja dentro del plan. El plan está perfectamente Perfecto. diseñado para poder comunicar todo esto. No, completamente. Y es un tema que expande, porque ahora tú nos conectas con el amor incondicional y es más allá de dos palabras juntas. Es aquello que literalmente cada uno de nosotros viene aquí a, a la tierra. El plan del alma es todos venimos a expandir amor, a dar amor incondicional. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y, y estando en ese plan que, que venimos todos nosotros, la conexión de ese amor incondicional tuya, en especial con el Maestro Jesús, que viene a darte toda esta, yo digo, esta producción, esta riqueza para que la des al mundo. ¿Cómo te llega a ti eso? ¿Cómo te sientes? Para mí, esta conversación fue muy importante. Fue una de las primeras conversaciones del libro Ujú. eh, donde yo comienzo la conversación y le pregunto abiertamente a Jesús, ¿cuál fue el plan por el cual, o cuál fue la invitación que tú recibiste por el cual tú decidiste encarnar hace 2000 años? Me Ujú. parece que es importante a la luz de este libro, ahora que vamos a revelar lo que se ha ocultado, que vamos a entrar en el fondo de los misterios, que vamos a revelar el simbolismo detrás de tu vida, muerte, resurrección y también enseñanzas, pues es importante que los que lean este libro puedan comprender cuál fue el plan a través del cual tú elegiste venir, porque todos venimos con un plan. Y, y fue muy lindo porque él me dijo, es increíble que tú me estés haciendo esta pregunta porque nunca me la habían hecho. Es algo que realmente nunca me lo habían preguntado y los que estuvieron a mi lado hace 2000 años, mis discípulos, realmente no comprendieron nada de esto. Ellos no entendían, no tenían
el panorama completo de para qué Jesús había elegido encarnar y cuál era su misión y específicamente cómo encajaba eso dentro de un plan a la luz de ese plan celestial creado por Dios. Entonces fue como muy impactante para Jesús que la conversación hubiera iniciado de esa manera y como siempre fue muy abierto en donde él comienza a compartir, a revelar todas estas cosas. Entonces fue ahí cuando él estaba comenzando a hablar sobre este tema, donde él dice, primero, que esto no fue una imposición, segundo, que no fue algo que su alma individualizada se hubiera inventado para venir a la tierra, sino que hacía parte de un plan mayor en donde el propósito era ayudarle a la humanidad a recordar porque había olvidado su origen, y la frase que él utiliza varias veces en el libro, todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento del olvido. Y eso era lo que estaba pasando con la población en ese momento, estaba sufriendo mucho eh, porque había olvidado quién era, de dónde venía y cómo podía encontrar su propia soberanía y libertad. Entonces Jesús comienza a hablarme de cada una de estas cosas y empieza a explicarme por qué era tan importante llegar al pueblo judío y cómo llegar al pueblo judío le permitía no solo traer ese mensaje para recordar, sino también la importancia de reclamar la soberanía y la libertad. Y ahí empato otra vez con el tema del Mesías, porque para el pueblo judío el Mesías venía, se iba a encarnar y venía a traer esa libertad a través de, principalmente a través de lo militar. Venía, era más un guerrero que venía a liberar al pueblo judío de la opresión de Roma. Pero él, Jesús, viene con un mensaje diferente, donde viene a encarnar el Mesías, a encarnar el Cristo, a encarnar la presencia de Dios y mostrarle a las personas a través de esa encarnación cómo recorrer el camino para que cada uno regrese a su corazón y descubra que ese Cristo, que es el mismo Mesías, está presente en el corazón de todos y que todos podemos elegir conscientemente entrar en contacto con esa presencia de Dios, encarnar ese Cristo, encarnar ese Mesías, para poder recuperar la soberanía y volver a vivir desde un lugar de libertad que nos permitiera experimentar de nuevo el cielo en la tierra. Entonces, eso fue muy importante dentro del plan. Me acuerdo que una de las preguntas que le hice en la conversación fue, bueno, ¿por qué elegiste ser hombre y no mujer? Porque hubieras podido encarnarte en el cuerpo de una mujer, pero elegiste encarnarte en el cuerpo de un hombre. Y él me decía que lo más importante era que el plan se pudiera llevar a cabo y por las condiciones del pueblo en ese momento y por las condiciones de la opresión de Roma, si se hubiera encarnado en el cuerpo de una mujer, hubiera puesto en riesgo el plan, porque una mujer o no habría sido escuchada o posiblemente hubiera sido asesinada prematuramente porque la mujer no era contemplada, no era, digamos, valorada lo suficiente en ese contexto en el que el pueblo En el vivía. que llegó. Entonces, ese digamos como que fue, ahí fue como desarrollándose poco a poco la conversación, pero fue muy interesante porque para él fue claro, por ejemplo, que los discípulos no tenían claro quién era él, ni hacia dónde estaba caminando, ni cuál era el destino, ni cuál era el plan. Los discípulos, la mayoría no comprendió eso. Y entonces eso me llevaba a otra conversación en donde yo le decía, pero bueno, y eso no ponía en riesgo el plan que los mismos discípulos con los cuales tú creaste esta comunidad y que pues de alguna manera fueron los que te ayudaron a implantar la semilla de la conciencia crística acá en la tierra hace 2000 años, ¿no suponía eso un riesgo para el plan? Y él me decía que no, que por el contrario, el encuentro de esa parte humana con la parte divina fue lo que alimentó la comunidad y también alimentó la semilla, que fue la que se sembró en los corazones de todos nosotros y que es la que está comenzando a germinar hoy en día. Que él no esperaba en sus discípulos tener seres perfectos que supieran cómo comunicar todo lo que él había querido comunicar a lo largo de su vida, sino que era más valioso que esos seres pudieran comunicar desde su humanidad lo que estaba pasando y lo que estaban viviendo y lo que estaban sintiendo, porque esa era gran parte del plan. El plan era encarnar como humanos, era encarnar y poder reconocer cómo se pueden
integrar el amor de la parte divina con la parte humana. Entonces, él no esperaba que los seres que lo acompañaron en ese momento tuvieran total claridad, supieran exactamente cuál era el plan, tuvieran la certeza de cómo comunicar esto desde su parte más elevada y más divina, sino que para él era claro que ellos iban a comunicarlo desde su parte humana y era parte también del plan. Wow. Em, Acá me llega una pregunta que es, me dice que es muy importante que hables del balance entre la experiencia humana para poder ser voz y dar la palabra, que experimentar para, para dar y para servir. Entonces es que no sé si has tenido alguna conversación con Jesús acerca del balance. Sí, de hecho hay una conversación donde yo le pregunto cuáles fueron esos grandes mensajes que él trajo hace 2000 años y que Ujú, pasaron desapercibidos por la mayoría. No solo hace 2000 años, sino que han pasado desapercibidos en ujú, estos últimos 2000 años. Y uno de esos grandes mensajes tiene que ver con el equilibrio, con el balance, lo que tú estás preguntando. Y es, acá en la Tierra, por las condiciones a través de las cuales venimos a experimentar, ujú, el camino para poder vivir el amor incondicional en la Tierra es a través del equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo venir y puedo conectarme con mi ser divino y puedo hablar sobre el amor, puedo hablar sobre la divinidad, puedo hablar sobre Dios, pero una cosa es hablar a nivel conceptual y desde la mente, y otra es encarnar ese amor, vivir ese amor, hacerlo vida, como él lo dice, hacerlo carne, ujú. hacerlo una vivencia interior, para poder experimentar el verdadero amor incondicional en la tierra. Es muy importante el equilibrio, porque cuando tú no estás en equilibrio, terminas juzgando, juzgándote, terminas entrando en la fantasía del ego y de tu falso yo que te llevan a experimentar la ilusión, y cuando estás viviendo en la ilusión, entras fácilmente en el conflicto y terminas sufriendo y no puedes experimentar el amor incondicional. Entonces él lo que propone, y es uno de los mensajes importantes de este libro, es que el amor en la tierra se experimenta abrazando la humanidad. Y para poder abrazar la humanidad es importante permitirte que tu parte humana y tu parte divina comulguen, se encuentren, se integren en el centro, se puedan abrazar la una con la otra y que puedan caminar juntas. Entonces, eso es lo que realmente revela lo que es incondicional. Ujú. Porque es que él me decía, ¿cómo van a experimentar en la tierra el amor incondicional si no hay algo que no pueda ser juzgado, que no pueda ser rechazado? Si no hay nada que tú puedas Ujú. rechazar o juzgar, pues no vas a reconocer realmente que es incondicional, no vas a poder experimentar el verdadero amor incondicional. Pero cuando tú sí ves que estás viviendo algo que te lleva a juzgar, que te lleva a condenar, que te lleva a rechazar, a resistirte, es ahí donde tú vas a poder reconocer el valor que desde tu parte divina te permite abrazar a tu parte humana y vas a encontrar el equilibrio, y es ahí donde experimentas el amor sin condiciones, independientemente de lo que esté viviendo, independientemente de lo que esté sintiendo, independientemente si me estoy equivocando o no, si no sé cómo tomar las decisiones, si me siento perdido acá en la tierra, siempre mi parte divina puede abrazar a mi parte humana, se puede integrar con ella, y es en ese equilibrio, en ese encuentro, en ese balance, como dices tú, que experimentamos el amor sin condiciones. Entonces es muy importante el amor incondicional, el balance y el equilibrio dentro Balance, del equilibrio. condicional. Es cuando, digamos, yo lo relaciono mucho con lo que somos en sí, que somos alma, cuerpo, mente, espíritu, uno solo. No podemos ir para un lado, para el otro, ¿sí me entiendes? O muy espiritual, o muy mente, o muy que, digamos, a veces la gente confunde que el corazón es dar. Yo le doy esto a fulano, yo brindo, yo regalo, cuando empieza primero por dentro para poder dar. Entonces es el fusionamiento, o sea, perdón, la fusión de ese ser en uno solo. Y a la vez, ok, como ese uno solo nos expandimos
hacia los demás para hacer esta comunidad y así hacer un gran globo para dar esa palabra de amor incondicional, no palabra, perdón, ese Exper- experiencia de amor sí. incondicional. Eso que tú dices es muy importante. Acá en la Tierra tenemos muchas distorsiones, muchas interpretaciones, muchas malinterpretaciones de lo que es el amor. Una Ujú, de ellas es el servicio. Y se ha llegado a creer que el servicio y servir a otro es entregarnos completamente y es desbordarnos por el otro. ujú, ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando tú vas a servir a otro, pero te desbordas, te olvidas de ti, dejas de escucharte, dejas de estar presente para ti. En ese momento se genera un desequilibrio dentro de ti. ujú, Estás dando demasiado, pero no te estás dando a ti. O estás dando ujú, demasiado, pero no te estás escuchando a ti, o no estás presente para ti. Eso, tarde o temprano, termina pasando la factura. Eso ujú, se experimenta a través del desequilibrio. En algún momento, puede que físicamente te sientas muy cansado, en algún momento te vas a sentir ujú. muy cansado. O puede que a nivel emocional experimentes cosas como, por ejemplo, yo lo veo permanentemente en consulta y por eso me atrevo a hablarlo, porque es una de las cosas que más veo en la consulta, esos desequilibrios. Se experimenta mucho, por ejemplo, la injusticia como emoción, donde la persona dice, pero es que siento que es injusto, yo todo lo que doy, todo lo que le doy al otro, todo lo que le doy al mundo, pero ¿quién está para mí? ¿Quién me escucha? Ese sentimiento de injusticia con frecuencia es un reflejo de que hay un desequilibrio dentro de ti donde le estás dando más a los demás que lo que realmente te estás dando a ti Ujú, o de lo que total. tanto estás escuchando de ti mismo. Entonces, ese desequilibrio no es una expresión del amor incondicional, Ujú, pero es parte del camino para que tú un día recuerdes cómo encontrando el equilibrio dentro de ti, dentro de lo que tú das y lo que te das, dentro del dar y lo que tú recibes y te permite recibir, es que ahí encuentras el verdadero amor incondicional. El amor incondicional nace del equilibrio. Por eso también hay una confusión en el tema, por ejemplo, de el amor incondicional con uno mismo. Tú sí. escuchas hoy que mucha gente Ujú. habla, bueno, ámate a ti mismo, eh, exprésate el amor. Confundimos, ¿Cómo? confundimos. Y te voy a hacer un stop porque es algo Sí. que llegó así rapidísimo. Y como a mí me gusta poner a trabajar a los que están atrás de cámara, es que busquen la etimología de la palabra bondad. Bondad. Ujú. Yo no la Bueno, sé. Acaba de ok, llegar. El primero que la dé, por favor, díganos, levanten la mano, porque listo. solemos confundir la bondad con todo esto que tú estás hablando. Entonces, Y ahí hay que es la bondad con el otro, pero también la bondad contigo mismo. con uno mismo, con uno mismo. Y mira que es muy bonito lo que tú dices porque es muy aterrizado. Yo creo que yo pasé por ahí. Es que es injusto y lloraba y me daba látigo y que gracias a Dios ustedes han estado ahí acompañándome en mis momentos de injusticia o de todo eso. Pero es que es el camino para llegar al amor y es el amor a uno mismo, es el amor que yo así lo digo, que Jesús y que Dios vive en mí. Es cuando tú Sí. ya encuentras eso es, para mí no hay palabra, o sea, es inexplicable. No sé si tengas alguna palabra para definirlo, porque para mí es más que una palabra, es un sentir, es una vivencia, es una experiencia. Y es algo cuando tú llegas a un lugar y el corazón se expande y es, ¿qué sientes? Primero, sí, dejo que mis lágrimas broten, porque ahí aprendí a escuchar mis emociones y también a dejarme expandir por ese fuego interior que arde dentro de mí, que cada uno lo tiene. Sí, hay una gran confusión con ese tema del amor propio y del amor Total. incondicional por uno mismo. Y a veces se aborda más como un enfoque de tratar de maquillar lo que siente el ego, de Ujú. mírate al espejo, dite a ti misma que eres espectacular, que eres brillante, que eres maravillosa. Y está bien, lo puedes hacer, no No, estoy diciendo que... ayuda, ayuda, pero hay que sentirlo. Ok, pero la gran prueba de fuego para el amor incondicional y el amor propio es cuando tú estás en conflicto, cuando tú estás sufriendo, cuando tú te sientes perdida, cuando estás confundida.
cómo te relacionas contigo misma en ese momento. Eso revela si realmente se está integrando o no dentro de ti lo que es el amor incondicional. Porque el amor incondicional, ¿a qué te invita? Sí, puede que en este momento me siento perdido, me siento confundido, siento que me equivoqué, me siento culpable, siento, bueno, lo que sea, me siento Cualquier boba, víctima, o no estoy estás, o juzgando. te das sí, o te das palo porque no estás Eso, contento con algo tan simple como tu físico. O sea, sí. eso también es algo muy, muy fuerte. Y lo que tú dices, confundimos el amor propio con todo este sentir. Entonces, en ese momento es donde viene la prueba de fuego porque es, ¿y cómo me relaciono conmigo en Mm, ese momento bajo esa experiencia que estoy viviendo? El verdadero amor propio y el verdadero amor incondicional es cuando yo puedo ver mi parte humana y la abrazo, no la juzgo. Me relaciono con mi parte humana con benevolencia, con compasión. Sí, de pronto me equivoqué, de pronto lo hice de esta manera, no lo supe hacer mejor, me siento perdido, estoy sufriendo, estoy en conflicto, estoy juzgando, me estoy dando látigo, pero me puedo relacionar conmigo mismo desde un ujú. lugar donde no entro en conflicto conmigo, sino que me abrazo y me permito ser y estar en ese momento. Ese es el verdadero amor incondicional acá en la tierra y ese fue el amor incondicional que Jesús trató a través de ser el camino, Sí. trató de compartir con las personas. Por eso hay muchas referencias de él donde él hablaba de no juzgar a los demás, de no agredir a los demás, y es porque todos somos humanos acá en la tierra. Total. Nadie es perfecto acá en la tierra. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos donde no sabemos cómo actuar, cómo decidir, momentos donde nos sentimos absolutamente confundidos, en conflicto, sufriendo. Pero ahí es donde nace el acto de amor más grande con uno Ujú. mismo. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo en ese momento? Eso es fundamental. Mira qué interesante todo esto porque yo creo que son conversaciones y me gustan estos espacios porque son conversaciones que podemos tener abiertamente y muchas veces nos cohibimos de tenerlas por el miedo a ser juzgados, al que dirán, al no me van a aceptar, pero llegó el momento de ser voz, llegó el momento de también dar la palabra de nuestro sentir, no solo por hablar, sino porque es que es algo hermoso y cuando ya, por ejemplo, tú que te has descubierto, yo que me he descubierto, seguimos día a día ejercitando, aprendiendo y mucho más. No es que no nos encontremos con nuestra piedrita en el camino, porque como tú dices, es la forma de encontrar más el amor dentro de nosotros, porque día a día nos suceden cosas, somos humanos. Totalmente, totalmente. Y cuando uno viene a comunicar un mensaje de estos, hay miedos, Ujú, hay miedos muy profundos porque, porque lo cargamos en nuestras historias, porque vienen en nuestras memorias, porque fuimos testigos en esas épocas de lo que pasaba cuando se buscaba hablar desde el corazón, cuando se ajá. buscaba hablar de la verdad, cuando se buscaba hablar sobre el amor. Pues Mira, ya. fuimos personas. Bondad, amor inquebrantable. Ok. Ujú, no es solo una emoción, son un conjunto de acciones que se pueden Ok. hacer por un pacto. Lo entendemos por ser bueno y por hacer lo correcto y por ser eficiente. Pero literalmente es amor inquebrantable. Y en medio de esa experimentación del amor, si te llegas a quebrar, siempre te puedes reunificar. Ujú, Siempre, siempre, porque siempre cuentas contigo mismo. Tu parte divina siempre está al lado tuyo, acompañándote en ese proceso, mientras que tú vas experimentando tu parte humana. Y es en el encuentro de estas dos naturalezas tuyas, la humana y la ujú. divina, en ese encuentro a través del corazón, que se da precisamente, es donde germina el amor incondicional contigo mismo. Entonces siempre te puedes reunificar, a pesar de que en esa experimentación sientas que te quiebras, sientas que te separas, sientas que te divides, sientas que te alejas de ti misma o de los demás.
siempre hay un camino de regreso. Pues eso fue, y entrando o devolviéndonos al tema del plan del alma de Jesús, pues ese fue el camino que él vino a recorrer, a mostrar cómo volver otra vez a experimentar la unidad dentro de nosotros. ¿Y Ujú, cómo se hace eso? Eso se hace en el corazón, no es en la mente. La mente humana no entiende lo que estamos hablando, y no porque sea mala, sino porque no fue diseñada para comprender el gran ujú, plan del alma, ni para entender el propósito por el cual el espíritu decide encarnarse en la tierra, ni entiende cuál es nuestro origen, ni mucho de lo que venimos a experimentar. El ujú, alma nos ayuda a crear experiencias para precisamente volver al camino del amor a través de las experiencias, pero es en el corazón donde desaparece la separación, donde dejas de sentir que eres humano o eres divino. Es ahí donde se encuentran la parte humana y divina y se fusionan y encuentras el equilibrio dentro de ti, y en esa comunión dentro de ti es que experimentas ese amor incondicional. Y ese fue el camino que vino a mostrar Jesús. Por eso era tan importante dentro de su plan venir a encarnar en un cuerpo y ser tan humano como todos nosotros. Porque es que si no, hubiera sido simplemente sermones y la población no hubiera entendido nada y no hubiera ujú, podido sembrar esa semilla en los corazones. Pero cuando tú vienes a la tierra, y lo estoy hablando porque tú y yo sabemos nuestras misiones y sabemos a lo que vinimos, ujú, cuando nosotros nos comprometemos a encarnar en un cuerpo, a vivir nuestra misión plenamente, a experimentar como humanos, vamos a poder comunicar el mensaje que venimos a comunicar desde un lugar diferente, no desde un lugar de teoría, donde todo suena bonito. Eso me pasó a mí en el año 2017-18, cuando hablé del yo soy, pues en ese momento que había tenido ese entrenamiento con Jesús, pues yo hablaba del amor incondicional y hablaba de las diferentes expresiones del amor y hablaba de quiénes éramos y de dónde veníamos. Pero me di cuenta un día que me estaba tratando a mí mismo de una forma muy fuerte, me daba mucho palo a mí mismo. ujú. Me juzgaba muy fuerte, me latigaba, me condenaba a través de mis propias miradas, de cómo me miraba yo a mí mismo. Y dije, aquí hay algo que es como incoherente, como que no me suena, que yo esté hablando del amor incondicional y de lo que es la divinidad, pero conmigo mismo me estoy relacionando desde un lugar Ujú, donde me estoy juzgando. Y ahí muy fue donde fuerte. entendí que realmente el amor incondicional es cuando yo me permito abrazar mi parte humana acá en la tierra. Ujú, Y desde ese momento fue para mí fundamental, y todavía lo sigue siendo, cómo vivir mis experiencias, cómo entrar en el fondo de mis emociones, cómo acogerme mientras estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, cómo explorar el conflicto cuando lo estoy viviendo, cómo aceptar que estoy sufriendo cuando estoy sufriendo, ujú. porque toda esa experiencia es la que me permite luego salir a compartirlo con los demás, para que los demás puedan ver que hay un camino donde se puede trascender eso y donde puedes volver a encontrar el amor incondicional contigo mismo y luego con los demás. Ay, wow. Mira que de verdad que esto va para mucho y el tiempo corre. Yo no me he dado cuenta de la hora todavía. Pero mira, yo no quisiera colgar, terminar, porque hay muchas cosas que surgen, muchos temas. Uno de ellos es para conversar con Jesús. Muchos que te escuchan a lo mejor no pueden entenderte, ¿sí? Se necesita una preparación antes, eh, de qué manera tú recibes esta canalización, de qué manera llegas a este tema de que sí, ok, voy a escribir el libro, todo esto, porque yo sé que hay mucho más y cada día van a llegar más, más información. No lo sé, me lo están diciendo. El tema que es que tú comuniques cómo esto es tan real como tú y yo estamos hablando ahorita, cómo estamos respirando y cómo nos podemos tomar un vaso de agua lindamente. En la experiencia humana cotidiana lo vivimos. En la experiencia humana todos los días sentimos emociones, todos los días nos cuestionamos, todos los días nos hacemos preguntas.
pensamos, reflexionamos sobre lo que vivimos. Y es precisamente cuando nos permitimos hacer esas cosas tan sencillas como me permito hacer una pregunta, me permito acoger una emoción, me permito abrazarme a mí mismo, es ahí donde realmente se hace carne el amor. En algo tan sencillo, es que es así de sencillo, es que no es complejo. No tienes que ser un ser eh, de otra dimensión para poder vivir el amor acá en la tierra. Es tan sencillo como eso, es como cuando tú ves a una persona que está al lado tuyo, a alguien que quieres y esa persona está en Ujú. conflicto o está sufriendo o siente algo y tú simplemente le das un abrazo o estás presente para esa persona y la escuchas. Ahí es donde se expresa el amor, ese es el amor. Por eso es que Y, el ujú. amor no se puede entender, porque el amor no es un concepto. El amor no es algo que tú puedes definir desde la mente. El amor es una experiencia, es algo que se vive, es algo que se siente, es algo que se experimenta y tiene tantas facetas eh, como cada uno de nosotros es acá en la tierra. Cada uno vive el amor de una forma diferente, cada uno lo expresa de una forma diferente, Total. cada uno lo experimenta de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el amor es infinito. Entonces cada uno de nosotros vino a representar o a Ujú. encarnar una de las infinitas facetas del amor, precisamente para poderlo compartir con otros, para que cuando nos reunamos alrededor de ese compartir, podamos comprender e integrar a un nivel más profundo lo que es la totalidad del amor. Wow. Esto es muy importante. Hay tres palabras que son claves para comprender quiénes somos acá en la Tierra y lo que es el gran plan dentro de la conciencia, y es, todos somos únicos, Todos, no nos absolutamente. parecemos. Ujú. Cada uno es un personaje único acá en la Tierra. Es una mezcla particular de lo humano y lo divino. Entonces cada uno de nosotros es único. Eso te da una pista. Si cada uno Ujú. es único, entonces ¿por qué hay que competir? ¿Para qué competimos? Si cada uno es único, más bien ¿por qué no nos reunimos para que cada uno comparta lo que cada uno es, el regalo que cada uno es, lo que lo hace único, en vez de salir a competir o a luchar por lo mismo? Eso sería hermoso, No tiene totalmente sentido. hermoso. Pero bueno, esa es una palabra, único. Sí. Cuando tú recuerdas no solo que eres único y que tienes dones y talentos y cosas que te hacen únicos, eres un microuniverso único. Cuando tú recuerdas que te puedes reunir con otros universos, con otras personas que también son únicas, y comienzas a compartir con esas otras personas en esa reunión, recuerdas algo que es muy lindo, que es la unidad. Por eso es que aparece esa frase de todos somos uno solo. Esa no es Ujú. una frase simplemente trillada desde la teoría espiritual porque suena muy bonita y muy profunda, pero que muchos no comprenden. Cuando yo digo que yo soy uno solo con todo, con la naturaleza, contigo, con Dios, con el universo, quiere decir que yo me puedo reunir para compartir quién soy yo y que cuando me reúno es que recuerdo el vínculo que existe entre todos Ujú. y ese vínculo es el amor. Entonces, esa es la unidad. Unidad es recordar el vínculo que nos une a todos y ese vínculo, ese cemento, hablando de construcción del ser, ese cemento que nos une a todos es el amor. Es el amor. Y cuando tú estás compartiendo el amor y compartiendo eso que te hace único con los demás, recuerdas algo que es top, que es que somos la totalidad. Cuando la unicidad se reúne para compartir y experimenta la unidad, en ese compartir en unidad recordamos la totalidad de lo que somos, recordamos quiénes Ujú. somos como expresión de la totalidad de nuestro Padre, de Dios, de la fuente, como lo quieras llamar. Entonces son tres palabras: unicidad, Felicidad, unidad y totalidad. totalidad. Para mí esa es la gran verdad, para mí esa es la verdad absoluta. Y al final, digamos que para cerrar el tema de Jesús con el plan que hizo hace 2000 años, cuando Él se propone dentro del plan venir a ayudar a la humanidad a recordar, siendo el camino de cómo encarnar la humanidad para volver al corazón, para volver a entrar en contacto con el Dios que habita dentro de nosotros, que es el Cristo. El propósito es que recordemos que cada uno de nosotros, cuando encarnamos ese Cristo, cada uno de nosotros es único y nos podemos unir con todos esos Cristos que están alrededor de nosotros para Ujú. expresar la unidad
y que cuando lo hacemos recordamos la totalidad, la fuente. Ujú. Eso es muy importante. Muy, muy importante. En otro live, no sé cuándo, les voy a contar un poco sobre el misterio de la Santísima Trinidad porque tiene mucho que ver con esto que Bueno, acabo. si tú quieres, vamos a hacer el live en Construyendo Ser. Está abierto cuando digas. De verdad que Bianca, esto, cuando me toda quieras esta invitar. información, sí, lo programamos. Esta información es para expandir, no es para quedarnos con ella, porque es para todos. Y lo que tú estás dando es muy hermoso, es muy lindo, porque es, aparte de todo eso, imagínate, conversaciones con Jesús, pues qué, qué belleza. Yo creo que cualquiera haría lo que fuera para tener a Jesús como entrevistado. O sea, ven acá construyendo el ser. Y es más, él siempre está de invitado en cada capítulo, en cada episodio, en cada live, con todos nosotros. Se siente, es que se siente. Pero bueno, para no ir más allá, tú me dijiste, acuérdame, al principio cuando empezamos el live, de hablar de planeta. Acá lo anoté. Sí, muy importante, porque una de las cosas que descubrí en esa conversación cuando hablamos sobre el plan de por qué Jesús vino hace 2000 años, Ujú. él me hizo mucho énfasis en eso. Él venía a ayudar a recordar no solo a la humanidad, sino también al planeta. Ok. Y venía a ayudar en todo este proceso no solo a la humanidad, sino al planeta. Entonces me quedó sonando mucho en la conversación y le pregunté, ¿por qué me haces como énfasis en este tema del Ajá. planeta? ¿Qué tiene que ver el planeta en este caso? Y él me dice que nosotros no recordamos y no sabemos que el planeta también es un ser vivo que tiene alma, que un día, hace mucho en el tiempo, experimentó la belleza y la grandeza de lo que era ser la Tierra, viviendo desde el amor incondicional. Pero luego, por cosas que sucedieron en el planeta, pues la frecuencia bajó, entramos en una noche oscura como humanidad y pues el planeta también, al ser el que está soportando la vida en el acá en la Tierra, pues experimentamos ese olvido y el planeta está en ese proceso en este momento de querer volver a experimentar la belleza y la grandeza que un día conoció. Entonces, por eso es que estamos hablando hoy en día del proceso de ascensión planetaria. ¿Qué quiere Ujú. decir esto? Que el planeta Tierra, desde su alma, desde su corazón, anhela volver a vivir de nuevo desde el amor incondicional y volver a expresar la grandeza que un día conoció y volver a vivir desde ese amor incondicional. Entonces Jesús vino hace 2000 años para ayudar a que la humanidad pudiera recordar quién es, sembrar la semilla, para que la humanidad con esa semilla pudiera comenzar a despertar, porque en la medida que despierte la humanidad, apoya a la tierra en ese proceso de volver a la grandeza que un día ella Ujú. conoció. Y nosotros hoy en día, que somos huéspedes de la tierra, pues estamos invitados a acompañar al planeta en el proceso de despertar para poder ascender junto con la tierra a una nueva experiencia, a una nueva realidad, que es lo que llamamos la nueva tierra. Entonces, era muy importante el plan de Jesús, no solo por el tema de la humanidad, sino más importante por el tema del planeta. Él venía a apoyar al planeta en ese proceso de despertar de la humanidad para que pudiera el planeta más fácilmente hacer su proceso de ascensión planetaria. Eso era por eso Eh, te pedí que lo recordáramos. También me está recordando, me estoy recordando que hables de lo que es crear, ser creativo para el planeta. Pues crear es parte de nuestra naturaleza, Ujú. es recordar la fuente que somos. Nosotros al ser fuente, como Dios, somos una expresión de Dios, tenemos la misma energía y las mismas condiciones de Dios y por eso estamos permanentemente creando. Y es a través de la creación que nosotros podemos experimentar quiénes somos. Si nosotros no pudiéramos crear, no tendríamos cómo experimentar todo lo que somos. Entonces todo el tiempo estamos creando. ¿Qué creamos? Somos co-creadores de situaciones, somos creadores de experiencias, estamos todo el tiempo creando, 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 porque cada creación que tenemos, consciente o inconscientemente, es lo que nos permite experimentar quiénes somos. Es Ujú. parte del juego de la conciencia. Nosotros no podríamos jugar el juego de la conciencia aquí en la Tierra
si no fuéramos creadores y si no fuéramos la experimentación de la creación y si no fuéramos la integración y el aprendizaje de la creación. Todo esto es Ujú. importante dentro del juego. Entonces, estamos creando, experimentamos nuestra propia creación, por eso también tenemos libre albedrío, y a través de esa experimentación es que podemos recordar todo lo que somos. Es así como podemos llegar a recordar e integrar quiénes somos acá en la Tierra. Oh, qué regalo. Y algo, no sé, bueno, que es que cada uno de nosotros somos semilla para esta tierra, semilla para los demás y regalo para nosotros mismos y para los demás. Entonces, muy importante lo que tú dices de creación. Cuando a veces las personas dicen, yo no soy creativa, es- todos somos creativos. Ahí ya estás creando una Exacto, experiencia. En la manera como estás enfocando tu atención y tu energía y tu intención, ya estás creando. ya estás creando. Otra cosa es que no Ujú. eres consciente de que eso está generando una creación. Y Sí, usualmente cuando no nos damos cuenta de cómo creamos, lo que experimentamos son las consecuencias de la creación, que es cuando la gente dice, no, pero es que estoy en conflicto, es que estoy sufriendo, es que estoy enfermo, es que no tengo buenas relaciones, es que estoy viviendo la escasez. Todo eso es la consecuencia y la manifestación de nuestra propia creación porque muchas veces no somos conscientes de qué es lo que estamos creando y cómo lo estamos creando. Es parte del camino de recordar. wow, qué lindo, qué belleza, ¿verdad? Que esto ha sido para mí un regalo estar aquí contigo hoy. Muchas gracias. Y Mira el número que está conectado de 12, personas. 12, 12. Necesitamos 12. que sigamos utilizando este número 12 para comunicar lo que es el crecimiento exponencial de la presencia de nuestro Padre en la creación. El número 12 es muy importante. Así que si lo puedes compartir, cada uno de ustedes, compartir con 12 Dos personas este personas más. mensaje, vamos a llegar a miles, miles de corazones. Muchas gracias y así seguimos porque esto no termina acá. Gabriel Francisco va a venir con noticias acerca del lanzamiento de su libro, acerca de sus charlas, acerca, ya estoy acá creándole todo el podcast, Gracias. las entrevistas, muchas cosas más porque esto se expande. Y parte de mi misión es hacer que todos crezcamos en comunidad y que todos seamos esa voz que a veces nos da hasta, ¿cómo se dice? Miedo escucharnos a nosotros mismos y miedo creernos este cuento de que es muy real todo esto que estamos experimentando. Y ahora más que nunca lo vamos a hacer mucho más evidente. Ujú. Durante mucho tiempo acá en la Tierra vivimos en un momento de oscuridad donde no nos dábamos cuenta de estas cosas, pero con todo lo que está pasando a nivel planetario, nosotros como humanidad despertando, el regreso de Jesús a través de su mensaje, todo esto va a llevarnos a tener experiencias que vamos a decir, wow, es increíble que estemos viviendo esto, es impresionante notar esto que está pasando, lo vamos a llamar seguramente milagros, pero no son milagros, son cosas que realmente ya están presentes, simplemente que nos estamos comenzando a dar cuenta de cosas que no eran tan evidentes para nosotros. Claro, y además que todos somos un milagro. Somos Todos campeones, estamos aquí, estamos con vida. vamos con vida. Sí, Oye, muchas muchas gracias. gracias. Me quedo Gra- corta, qué sorpresa tan hermosa. Besos, de verdad, te quiero y que esto siga expandiéndose. Les estamos comunicando, estén pendientes porque vienen muchos más lives con Gabriel Francisco y su libro Conversaciones con Jesús que están bellísimos. Bellísimo, bellísimo todo. Gracias, Dianita, por aceptar una invitación de última hora, pero desafortunadamente Juana no pudo conectarse, pero ya volveremos en el espacio de expansión de conciencia con Juana Sí, sí, y expansión de contigo, conciencia. y contigo en Construyendo el Ser. Ujú, en Construyendo el Ser. Un abrazo bien grande, mis saludos a Juana, mis respetos. Ya nos comunicaremos en privado cómo vamos a compartir esta belleza de video, de verdad, porque ha sido maravilloso, una experiencia genial. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y recuerden, preguntas, comentarios, síganos por ahora en Instagram con Gabriel Francisco, muy pronto en su canal de YouTube, que yo ya veo que va a ser un exitazo, y todos los que estamos en comunidad nos vamos a hacer cadena para ampliar este mensaje para todos. Tan Entonces, linda. Gracias, Dianita. Y ayúdenos. a todos los que se conectaron, gracias por acompañarnos.
un viernes no es fácil conectarse, pero gracias, gracias de corazón a corazón. Valoro muchísimo que abran este espacio para recibir este mensaje tan lindo de Jesús. Muchas gracias, me quedo corta. Los quiero, te quiero. Un abrazo acá desde esta lejanía que estamos, yo digo, a un clic de distancia. Nada Ok, más. gracias. Eso, Un beso. Chao, chao. cuídense. Feliz noche, chao. Igual, Chao. chao. Chao.